Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los presentes. Vamos a dar inicio a una nueva charla de jóvenes Oil and Gas, la primera charla que estamos organizando en este año 2023 de parte de la seccional sur, de la seccional de jóvenes del IAPG. Antes de mencionar, les queríamos comentar, irlos poniendo en tema sobre un evento que se va a estar desarrollando en junio. Es un precoloquio jóvenes Oil and Gas, que va a tener por finalidad tratar un poco la temática específica del Golfo San Jorge, ¿no? De la cuenca del Golfo San Jorge. Este evento se va a llevar adelante en junio, como les comentaba. Va a estar formado por disertantes de la industria, divididos en tres bloques temáticos, donde vamos a tratar un poco los desafíos y un poco enfocado también a lo que van a ser en la inserción laboral de los jóvenes, ¿no? Es un evento presencial que se va a dar en el mes de junio en Comodoro Rivadavia, así que están todos invitados los que puedan asistir. Ahí, Cristian, si querés, avanzamos una diapositiva para un poco irles adelantando lo que va a ser esto. Eh, Les recomendamos que aquellos que estén interesados estén siguiendo todas las redes de Jóvenes Oil and Gas, las redes del IAPG, porque ahí vamos a estar un poco comentando quiénes son los disertantes y dando un poco más de detalles al respecto. Le cedo la palabra a Andrés Lowy, quien va a seguir con la presentación. Muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias por sumarse al primer encuentro que estamos realizando del año de parte de la seccional de jóvenes. Gracias, Ari, por la presentación. Voy a contarles un poco más de quiénes nos van a estar acompañando hoy para profundizar sobre la temática cementaciones primarias en la cuenca del Golfo San Jorge. Como primero tenemos a Cristian Aramayo, ingeniero de petróleo graduado de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Inició su carrera profesional en YPF, donde se desempeñó como ingeniero en cementación para las operaciones de Chubut y la Cuenca Austral. Posteriormente fue Technical Professional en Halliburton. Desde el 2019 se desempeña como ingeniero en cementación en Pan American Energy. Por otro lado tenemos a Denis Dumont, ingeniero químico graduado de la Universidad Tecnológica Nacional de Mendoza. Se desempeñó como Field Cementing Engineer en Schlumberger durante 5 años y desde el 2021 se desempeña como ingeniero en cementación en Pan American Energy. Para más o menos ubicarlos en tiempo de duración de la charla tendrá una duración de 1 hora aproximadamente, con 30 minutos de preguntas al final, así que no duden en dejar sus dudas en el chat para que los chicos al final puedan respondérselas. Eh, Cualquier cosa, activen el micrófono si es necesario. Y sin quitarles más tiempo, Denis, te cedo la palabra. Muchas gracias, Andrés, Ariel, por las presentaciones. Bueno, como ya se mencionó, mi nombre es Denis Dumont, actualmente estoy como ingeniero de cementación en Pan American y voy a dar comienzo a la charla que tenemos preparada. Vamos a ver un poco por arriba de básicamente lo que son las cementaciones primarias, tocando un poco el tema de cementos, aditivos generales que nosotros usamos acá en Golfo, los ensayos de laboratorio que se realizan a las lechadas de cemento, qué equipamientos de superficie usan las compañías de cementación acá con nosotros, los elementos de intubación que están asociados a las cementaciones. Después vamos a hablar un poco de acondicionamientos de pozos y los desafíos que tenemos nosotros a la hora de preparar el pozo para la cementación. Y por último tocar un poco de temas de contingencias ante distintos tipos de situaciones que hemos tenido nosotros en las operaciones. Dentro, bueno, los objetivos principales de una cementación son básicamente aislar la cañería, proteger y soportar. Cuando hablo de aislar, estamos hablando de aislar principalmente todas las fuentes de fluidos que nosotros tenemos en la formación, principalmente agua dulce y salada, evitando por ahí que tengamos contaminaciones de las napas de agua. Y después también, por otro lado, aislar los fluidos de producción, que son de nuestro interés. También proteger la cañería, si bien hablamos de que estamos tratando de aislar todos los fluidos que tenemos, esos mismos fluidos también van a generar un ambiente con potencial de corrosión, a su vez con las presiones en las que estén en la formación, también por presiones diferenciales pueden dañar el casing,
Y a la hora de realizar nosotros también fracturas hidráulicas dentro de la cañería, necesitamos un soporte del otro lado de la cañería para evitar daños. Y por último, bueno, soportar para todas las acciones posteriores que tenemos nosotros a medida que vamos avanzando con la perforación, con las distintas cañerías, tanto la BOP como los casing que vayamos a bajar en cada una de las etapas. ¿Cuál es la importancia de la cementación? Si bien por ahí muchas veces van a encontrar como respecto a otras operaciones, a veces se las deja un poco de lado o se las minimiza, es uno de los puntos más importantes. Primero y principal, porque es lo que nos ayuda a no comprometer el medio ambiente y obviamente no generar ningún tipo de daño hacia las personas. Sumado a esto, bueno, también está la parte, obviamente, del interés productivo. En la zona de Golfo San Jorge, a diferencia, por ejemplo, de lo que es Neuquén, en donde se ataca una sola capa en pozos horizontales, acá nosotros vamos obteniendo producción de distintas capas y, por lo tanto, es importante tener una separación o un aislamiento entre capas. Si nosotros no tenemos una buena cementación, podemos generar pérdida de fluido de interés hacia alguna capa de mayor permeabilidad, o al revés, tener el ingreso de algún fluido no deseado en la producción. Y por otro lado, bueno, también todo lo que sean altos costos que tengamos adicionales por remediaciones para poder evitar todos estos problemas que se podrían haber solucionado de buenas a primeras con una buena cementación. Es decir, que por último, para decirlo de forma general, una buena cementación nos va a garantizar una larga vida del pozo. Las cementaciones podemos agruparlas en dos grupos grandes. Podemos hablar de cementaciones de conductores y guías, son la cañería más someras que vamos a encontrar. Principalmente el plan de estas cementaciones es proveer la integridad y sello hidráulico para las zonas superficiales. Con eso estamos hablando de aislar principalmente las capas de agua dulce. A su vez, la cañería guía, o sea, entonces vamos a necesitar soporte para nuestra cañería guía, que es la que vamos a tener inserta y que nos va a dar el soporte después para poder hacer el montaje del ABOP. Y eso nos va a permitir a nosotros continuar con todas las operaciones de perforación siguientes de aislación, de intermedias o aislaciones que podamos llegar a requerir. Y en el siguiente grupo tenemos, bueno, la parte de intermedias o aislaciones, en donde nosotros ya estamos perforando en una zona de interés, es decir, vamos a tener influjos de fluidos de producción. Bien, no solo vamos a dar también soporte al casing, sino que en este caso también la buena cementación nos va a permitir a nosotros punzar el casing en algún intervalo definido, como ya había mencionado, tener las capas de interés separadas unas de otras, y en el caso de que requiramos nosotros realizar alguna fractura para poder estimular la formación, vamos a tener un soporte al otro lado de la cañería que va a impedir que generemos un daño. Ahora, en lo que es cemento y aditivos que nosotros utilizamos normalmente en las operaciones, precisamente, bueno, primero, ¿qué tipo de cemento? Tenemos dos tipos de cemento, clase A y clase G. Clase A es muy similar o se puede utilizar también lo que es el cemento de construcción. Tiene un menor control de calidad. Lo utilizamos siempre en zonas de poca profundidad. ¿Cuál es por ahí el problema que puede llegar a tener este cemento? Que los productos que tiene, o sea, la composición con la que trae, generan mayores calificaciones y por lo tanto es un poco más impredecible a la hora de tener resultados acotados para poder cementar la cañería guía. Por lo tanto, hay que estar constantemente realizando ensayos para comprobar la calidad del cemento. Sin embargo, sigue siendo la opción más económica para lo que es un trabajo superficial. Ahora,
Para el caso de aislaciones y operaciones secundarias, en donde nosotros vamos a trabajar a mayor profundidad, tenemos condiciones de presiones y temperaturas mucho más elevadas, no estamos en situaciones someras, sí se va a requerir un mayor control de calidad, porque nosotros vamos a necesitar que el cemento sea más uniforme en composición y nosotros no tener tanta aleatoriedad en los resultados. Es decir, tenemos que poder predecir con una mayor exactitud el desempeño de la lechada en post. Por tal razón, ahí sí utilizamos otro tipo de cemento clase G, que tiene un mayor control de calidad por parte de la compañía que lo fabrica, y tiene un montón de controles de calidad aprobados por API. A su vez, suelen tener mayor resistencia a sulfatos o fluidos de completación o también fluidos de producción. Dentro de los aditivos que nosotros utilizamos, que son aditivos para poder modificar las propiedades de la lechada y así poder conseguir ya sea productos que tengan una mayor fluidez, menor fluidez, distintos grados de densidad o acelerar o reducir el tiempo de fragüe. Tenemos dentro de los que se utilizan acá en el Golfo cloruro de calcio, que es el acelerante más común. Se utiliza principalmente en guías y conductores. La idea de acelerar el fragüe es poder tener una resistencia adecuada en el cemento para poder continuar lo antes posible con las operaciones. Siendo que se utiliza en la parte superficial, es bastante importante para poder continuar con la perforación lo antes posible y no tener tanto tiempo en espera un equipo perforador. Después, bueno, tenemos, en el caso de que queremos ajustar densidades, utilizamos alivianantes, principalmente acá en Golfo el problema que tenemos son zonas de pérdidas o zonas depletadas que admiten mucho, por lo tanto necesitamos bombear a veces fluidos de baja densidad. Para eso utilizamos rafaelita y bentonita. Bentonita como un alivianante que no aporta por ahí a veces propiedades cementicias, pero si queremos un poco más de resistencia y a su vez que nos actúe como material obturante, utilizamos rafaelita. Y después, en el caso de que tengamos profundos, en donde hay altas temperaturas, por arriba de los 230 Fahrenheit, se utiliza sílice para evitar la retrogresión de la resistencia del cemento. Por arriba de estos valores de temperatura, el cemento en lugar de desarrollar con el tiempo más resistencia, empieza a perderla, y la sílice ayuda a eliminar el compuesto que se genera a altas temperaturas dentro del cemento que produce esta fragilidad. Y después, bueno, como aditivos adicionales hay una gama bastante variada dependiendo de las compañías, dentro de lo que son aditivos de control de migración de gas o control de influjo. Estos aditivos se utilizan principalmente para controlar el influjo de los fluidos de producción mientras se está esperando el fraude del cemento. Es decir que básicamente lo que nosotros hacemos es conversar con las compañías y establecer un conjunto de propiedades deseadas en cuanto a lo que es pérdida flotado, bombería y densidad principalmente, y ellos nos proponen un diseño de lechada acorde a eso. Después, para lo que es la mezcla y preparación de las lechadas, nosotros siempre vamos a tener una parte sólida y una parte líquida. La parte sólida va a estar principalmente por el cemento y algunos aditivos que vengan en fase sólida, y la parte líquida va a estar por aditivos que vengan en fase líquida y el agua que se use como matriz para la mezcla. Ahora, ¿qué agua es la que nosotros estamos utilizando acá en Golfo San Jorge? Estamos utilizando por un lado agua dulce y por el otro lado estamos utilizando agua salada de formación o agua salada de producción. En las guías, es decir, en toda la parte de cementaciones superficiales, en donde nosotros estamos aislando zonas de agua somera, napas de agua, vamos a utilizar agua dulce, ya que es un requerimiento medioambiental en donde se trata de minimizar la cantidad de materiales o fluidos ajenos a las napas de agua para perturbarlas lo menos posible. Sin embargo, ya hablando de intermedias aislaciones, se usa agua salada de formación, ya que no hay una restricción medioambiental que
que vamos a aplicar y no va a haber ningún riesgo de contaminar napas de agua al utilizar este fluido para las profundidades en las que nosotros estamos cementando. Es decir, que todo esto se hace balanceando tanto calidad y economía, obviamente con lo que va a buscar toda empresa, sino también el cuidado del medio ambiente. Ahora, ¿es exactamente lo mismo utilizar agua dulce o agua salada de formación? No es exactamente lo mismo, ya que la diferencia principal que nosotros vamos a tener entre un fluido y otro es la concentración que tengamos por desagüe, principalmente cloruro, que eso nos va a afectar a la bombeabilidad lechada. Adelanto hablando de bombeabilidad lechada, es el tiempo que nosotros tenemos para poder bombearla. A pesar de que tenemos que esperar un tiempo a la lechada estanca dentro del pozo para que desarrolle su resistencia y fragüe, a medida que nosotros la vamos bombeando, también va desarrollándose esa resistencia y va a llegar un momento que a pesar de que nosotros la tengamos constantemente en movimiento, la misma puede llegar a fraguar y no vamos a poder terminar la operación de cementación. Por lo tanto, por eso es bastante importante el control del agua que estamos utilizando, porque los parámetros del agua que se utilicen van a definir con los ensayos actuales que tenemos, podemos avanzar o hay que hacer algún tipo de ajuste. Entonces, es requerimiento utilizar en la operación siempre la misma fuente de agua que se utilizó en el ensayo de laboratorio y siempre el agua correspondiente de acuerdo a las condiciones medioambientales que se han establecido. Es decir, que para producción nosotros vamos a utilizar agua salada y va a haber que hacer un control y hacer ensayos de laboratorio con una muestra de ese agua. Y en caso de nosotros tengamos alguna anomalía o algo que veamos que pueda atentar contra la calidad de la lechada que nosotros estemos mezclando, hay que reportarse, detener la operación y evaluar cuáles serían los pasos a seguir. Bien. Ahora, dentro de lo que mencioné, teníamos nosotros que siempre estar controlando ensayos de laboratorio. Lo que nosotros vamos a estar viendo en esos ensayos de laboratorio son principalmente 5 puntos. Si bien hay otros temas que se pueden tocar en los ensayos de laboratorio, los importantes y que no pueden faltar son los que menciono acá. Luego, densidad, rheología, filtrado, movilidad y resistencia a la compresión. Dentro de lo que es densidad, no es nada más lejos de utilizar una balanza presurizada, en donde se inyecta el fluido que nosotros ya tenemos mezclado en el laboratorio y se inyecta, como ven ahí, con una jeringa, presionando de modo de poder sacar el aire dentro y se toma bien la densidad de la lechada. Es decir, sin ningún tipo de burbuja de aire o algo que nos quede dentro. ¿Qué nos permite a nosotros conocer la densidad de la lechada? Básicamente saber la hidrostática que nosotros vamos a estar sometiendo el pozo. Como ya mencioné, estamos trabajando en Golfo San Jorge, una zona que lo más predominante son las pérdidas o zonas depletadas, entonces es muy importante conocer la densidad del fluido que estamos bombeando. Y eso es obviamente, mientras nosotros estemos en la operación, la SD que se nos va a generar durante el bombeo. Otro punto, bueno, la rheología. Se utiliza un viscosímetro muy similar a lo que estamos nosotros acostumbrados a ver en campo para la gente de lodo. Por medio de un rotor se mide la resistencia que tiene el fluido a moverse. Ese rotor está conectado a un potenciómetro y de acuerdo a esa resistencia y a distintas revoluciones se arma un mapa de las características que tiene la lechada. Esto principalmente nos va a dar soporte para conocer la SD que nosotros estamos generando, es decir, la viscosidad que va a tener el fluido. La relación entre las fases del fluido que nosotros estamos bombeando también es bastante importante, estar controlando de que el fluido que nosotros bombeamos va a arrastrar al que tiene arriba y no vamos a tener una mezcla que nos pueda perjudicar mientras estemos bombeando. Y a su vez también nos permite conocer ciertos parámetros, como por ejemplo si hay posibilidades de que la lechada tenga una decantación de sólidos, si hay algún tipo de incompatibilidad o se genera algún gel que nos va a impedir bombear en algún punto. Pero principalmente
para lo que comúnmente ustedes pueden llegar a ver si les toca estar en el campo. Por ejemplo, si estamos hablando de copa animada o un supervisor, es justamente conocer la SD que se nos va a generar. Pues bueno, el filtrado se toma en cuenta la pérdida de fluido que nosotros tenemos en la lechada, se la va a someter a una presión diferencial y a través de una malla que va a simular la permeabilidad de la formación. De un lado nos va a quedar toda la parte sólida y va a comenzar a filtrarse del otro lado el fluido. Esta se recoge y se mide en una ponderación en un tiempo determinado de 30 minutos cuánto es el fluido que se perdió de la mezcla de lechada que nosotros tenemos realizada. ¿Qué es lo que nos permite esto? Conocer qué tan rápido se nos va a deshidratar una lechada frente a la formación y saber por ahí muchas veces si es que vamos a tener algún tipo de riesgo de influjo a la hora de estar esperando el fragüe por las presiones a las que es sometida dentro del pozo. Siguiente, la bombeabilidad, que es uno de los puntos más cruciales durante la operación de cementación. Nos va a determinar cuánto tiempo nosotros podemos estar bombeando esa lechada al pozo sin tener ningún tipo de inconveniente. Se mide en grados BC, que es una medición de consistencia de la lechada. Y una vez que el ensayo de laboratorio nosotros nos marca que ya en un tiempo determinado la lechada alcanza el valor de 70 BC, se considera de que este fluido ya no es bombeable y por lo tanto es nuestro punto final. Nosotros siempre usamos alguna fórmula determinada de acuerdo al pozo en el que estamos trabajando para establecer un tiempo mínimo de bombeabilidad de la lechada, es decir, se considera un factor de seguridad respecto al tiempo total planeado de operación y la lechada que nosotros estemos bombeando tiene que tener un ensayo de laboratorio donde la bombeabilidad alcance las 70 BC en un tiempo superior o igual al del tiempo operativo más el margen de seguridad. Y después, por último, la resistencia a la compresión. Se mide, por un lado, tenemos el UCA, sigue por medio de impedancia acústica y el algoritmo adecuado va midiendo minuto a minuto la resistencia que va desarrollando una lechada y arma toda una curva para poder conocer en cuánto tiempo se alcanzan los distintos valores de resistencia. Ahora, a su vez, como acabo de mencionar, es una medición que se realiza por medio de indirecto. Para poder comprobar siempre se genera una probeta de cemento y se corrobora la resistencia a la compresión que tiene por medio de una prensa, es decir, se hace un ensayo destructivo a las 24 horas. Si esto va de la mano con la resistencia a la compresión medida por el UCA a las 24 horas, quiere decir que el ensayo ha sido óptimo. Y bueno, ya ahora pasando a siguiente tema, los dejo, Cristian, con la parte operativa. Dale, gracias, Denis. Bueno, ya pasando un poco a lo que es el equipamiento de superficie que vamos a encontrar en campo. Primeramente tenemos los equipos cementadores. Ahí pueden ver un cementador con todas sus partes componentes. Voy a poner el puntero. Se compone de un motor principal y después motores auxiliares. Tachos, digamos que son de desplazamiento. Bombas, generalmente tenemos 2 bombas triplex con un densómetro de salida en el cual nosotros vamos a poder medir la densidad que estamos bombeando al pozo, y también un recirculador, como pueden ver acá, que es de mezcla. Generalmente tienen 2 bombas para aislaciones y una bomba puede ser para trabajos de operaciones secundarias o guías. Los motores principales tienen entre 350 y 600 HP y una presión máxima de 10.000 a 12.000 PSI. A ver, voy a traer el puntito láser. Bueno, lo que es el recirculador lo pueden ver acá. Es este.
en el cual nosotros de la mezcla de cemento que hicimos en la planta y también el agua que disponemos en el pozo, que puede ser agua dulce o agua de yacimiento, como recién comentaba Denis, mediante una cabeza de mezcla, mezclamos lo que son los materiales sólidos con los líquidos, y bueno, acá se prepara la lechada de cemento, que es bombeada a la pasada, o también, como vamos a ver ahora, puede ser premezclada. Estos son los tachos de desplazamiento que les comentaba, que son de 10 barriles generalmente, cada uno de 10 barriles. Esta es la cabina donde el operador del cementador puede ver todas las variables y maneja todo lo que es el caudal, presión y todos los demás parámetros en el pozo, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si se nos rompe el cementador en la operación, digamos? ¿Qué hacemos, no? Para eso nosotros tenemos que tener ciertas contingencias operativas ya previstas desde antes de arrancar la operación, y depende del momento de la operación que estemos, es la decisión que vamos a tomar, ¿no? Siempre es aconsejable tener en boca de pozo una Y, de manera tal de que en caso de que se nos rompa el cementador, el equipo pueda conectarse a través de la Y y pueda desplazar afuera los fluidos, ¿no? O terminar el desplazamiento en caso de que estemos desplazando. Depende de la etapa de la operación que estemos, es la decisión que tenemos que tomar. Pero bueno, eso tiene que estar plasmado antes de iniciar la operación. Es muy difícil, digamos, tomar la decisión ya una vez iniciada la operación de cementación. Luego tenemos el batch mixer. Como les decía, podemos hacer el bombeo a la pasada, o sea, mezclando cemento y agua a medida que vamos bombeando el pozo, o lo podemos mezclar previamente en un batch mixer. El mixer tiene dos tanques de entre 45 y 60 barriles cada uno, son estos dos. Tiene un motor, lo que hace darle potencia a las paletas. Esto tiene paletas en las cuales se va mezclando el cemento. Uno lo que hace es, de acuerdo a los ensayos de laboratorio, el requerimiento de agua que tenemos, bombeamos agua a los tachos y luego agregamos el material sólido desde los bules y comenzamos la mezcla, ¿no? Para tener la densidad. Algunos de estos equipos tienen densómetros que te da una idea, digamos, en real time, a medida que vas mezclando y vas pasando el fluido por el densómetro de la densidad que tenés. Si no, lo que se hace es mezclas, sacas una muestra, medís densidad y verificás que estás en los parámetros establecidos. De vuelta, ¿qué pasa si se rompe el batch mixer antes de cementar? Estamos en condiciones de bombear a la pasada. Es una lechada, digamos, que nos va a permitir eso, o es una lechada, por ejemplo, con esferas, que se usa mucho acá, de 12 ppg, que genera muchísimo polvo y no te permite. Entonces ahí medio que vamos a estar en un problema y probablemente no podamos iniciar la operación. Y si pasa durante la cementación, también, según el volumen de cemento que hayamos bombeado y calculando a ver si nosotros estamos cubriendo la zona de interés productivo del pozo, podemos dejar ahí, o decidir sacar todo el cemento a superficie hasta que venga un mixer nuevo, ¿no? Todas esas decisiones, digamos, no se puede improvisar, las tenés que tener previamente establecidas para una operación segura. Después yo les comentaba de los bull trailer. Es muy parecido al mixer, solamente que en vez de tener, digamos, paletas de recirculación, esto viene en material sólido proveniente de la planta. Esto es cemento más todos los aditivos que recién les nombraba Denis. Generalmente pueden almacenar unas 200 bolsas de cemento de capacidad cada uno de los trompos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un compresor
que lo que hace el compresor es presuriza estos dos tachos con 2 kilos de presión aproximadamente. Y una vez que uno libera la presión, desde acá, se va a lo que es el mixer o directamente al cementador, en caso de que estemos mezclando la lechada de la pasada, ¿no? Bueno, este es otro modelo. Y esto es como sería por dentro. Ahí ven el compresor y cómo están diseñados, digamos, los elementos internos, como para poder descargar el cemento y aditivos a los otros equipos. También, ¿qué pasa si se rompe el bull durante la cementación? Nosotros cuando cementamos no tenemos un solo bull, generalmente bombeamos aproximadamente 1000, no sé, 900 bolsas de cemento. Dijimos que tienen 200 bolsas cada uno, o sea que vamos a tener más de un bull. Lo que se puede hacer en caso de que te falle un compresor, que es lo que se te pare el compresor durante el bombeo, lo que se hace es conectar este bull al compresor del otro bull que funciona, de manera tal de poder inflarlo y poder sacar el cemento de esta unidad y poder mezclar bien, digamos, según densidad, ¿no? Esto sí es algo que se tiene que tomar la decisión ahí en campo a medida que va transcurriendo la operación. Después tenemos en la mayoría de las operaciones, no en todas, cisternas de 30 metros, aproximadamente 30 metros cúbicos, y lo que se hace con estas cisternas es almacenar agua de mezcla en algunas operaciones, por ejemplo las guías, o también los colchones, que nosotros usamos colchones mecánicos o colchones químicos. Los mecánicos se almacenan acá para dejar, y se mezclan en el mixer, para dejar el mixer libre, de manera tal de tener el mixer disponible para bombear cemento. Generalmente tienen compartimientos, este tiene 3, 1, 2, 3 como se ve ahí, y tiene un tipo manifold que vos podés ir abriendo y cerrando cada compartimiento, y esto va conectado al camión cementador para que el camión cementador succione acá y a través de las bombas triplex lo envíe al pozo. Después tenemos equipos de operaciones tipo van, que son equipos que van transmitiendo en real time. Todo lo que ve el cementador en la pantalla que veíamos, lo ve el ingeniero y el supervisor en esta consola y en estas computadoras, ¿no? ¿Qué pasa si se cuelga la computadora? Si se apaga el van, ¿qué hacemos, digamos? Bueno, el cementador tiene la posibilidad de, una vez que termine la operación, descargar los datos en un archivo tipo TXT o tipo .las, y vos podés recuperar la información de la operación para seguir el comportamiento de las presiones, caudales y demás. Así que esa es la manera, digamos, que nosotros podemos recuperar la información, ¿no? Pero también, como decíamos, depende del momento, ¿no? Porque si se nos rompe antes de la operación, lo más seguro es tratar de arreglarlo y para poder seguir la operación de manera más cómoda, teniendo gráficos para seguir cada una de las variables. Después, siguiendo el equipamiento de superficie, nosotros, ¿cómo bombeamos desde el cementador? Bombeamos a través de líneas 1502. ¿Qué significa 1502? 15 son de 15.000 psi y 0,2 es el diámetro, ¿no? de las líneas, son 2 pulgadas. Son líneas mecanizadas, no tienen soldaduras, se unen a través de estas mariposas, y también tenemos uniones giratorias o Chixan, que a través de bolillas, como se ve acá, te da la posibilidad de tener un grado de libertad que te deja que gire, como se puede ver en esta figura, el Chixan de manera tal de tener una unión
cómoda y segura para la operación, ¿no? ¿Cómo aseguramos las líneas de cementación para una operación segura? Nosotros actualmente, bueno, se pueden utilizar eslingas tipo de acero, o si no, eslingas de seguridad tipo fajas, pueden ser de FMC, como es uno de los proveedores, y imagínense que nosotros bombeamos con 2000, 3000 PSI. En caso de que falle una de estas uniones, nada, tenemos que tener la manera de sujetarla y que no salga disparado, porque puede ser catastrófico, ¿no? Bueno, y esta es una de las maneras de chequearlas con un sistema Go-No-Go, o también utilizando un calibre que te dice si es válido para usarlo, si pasa, y si no pasa, está bien, ¿no? Bueno, luego viene la cabeza de cementación. La cabeza de cementación puede ser doble o simple taponera. Nosotros actualmente estamos usando simple taponera en guías y doble taponera, o sea, con 2 tapones, en lo que es aislaciones. Como pueden ver, tiene un mecanismo de liberación con un pin, que este pin es el que está acá, que es el que sujeta el tapón, y nosotros cuando iniciamos el desplazamiento, largamos el tapón y comenzamos, ¿no? Bueno, hay que revisarlos. Tenemos distintos tipos de tapones de desplazamiento. ¿Cómo identificamos cada uno? Generalmente el que es rojo corresponde al tapón inferior, que tiene un disco de ruptura, acá como se puede ver, que abre con aproximadamente 600-700 PSI, y un tapón superior, que este sí es el que hace, cuando hacemos tope tapón, el que aguanta toda la presión, ¿no?, que nosotros tenemos en el pozo. Tenemos que tener la certeza de que se cargan de manera correcta. Nosotros siempre dejamos evidencia fotográfica, que eso es muy importante. En caso de algún evento, tener la certeza que se cargaron bien. Las manivelas que decimos que son para alargarlo tienen que tener precinto y tienen que estar numerados, ¿no? Así que bueno, básicamente eso es la parte de equipamiento en superficie. Y ahora queríamos comentarles un poco la parte de lo que es el casing equipment y equipamiento en fondo, de la cementación y de los productos que estamos utilizando nosotros en campo. Acá este video está muy bueno, ahí se los voy a colocar. Este es un pozo en S, y para que vean más o menos cómo van posicionados los fluidos. El rojo este es el cemento principal, después tenemos una hecha de relleno, y después todos los colchones y lodo en la parte azul. Pero bueno, eso es todo ideal, pero nosotros, ¿cómo lo posicionamos realmente en el cemento si tenemos un pozo como se ve en este video? Ahí pueden ver fracturas, hidrocarburos también, que te van contaminando la lechada. Después también se ven tipo washouts, ensanchamiento de pozo, como ven acá. Entonces, nosotros cuando posicionamos el cemento, de manera ideal, no es tan fácil, sino tenemos que tener colchones mecánicos que nos preparen el pozo para poder limpiarlo de manera correcta. Bueno, esto, así vienen los casing estivados en locación. El company man es encargado, mediante un lector de código QR, de medirlos
y bajarlos al pozo. Y después tenemos los centralizadores que van a permitir centralizar bien lo que es la cañería respecto del hoyo. ¿Qué pasa si nosotros no centralizamos la cañería y tenemos una condición de pozo como la que se ve acá? Evidentemente, la cañería se va a recostar en estos lados. Y miren, les muestro un videito de lo que es la centralización. Si nosotros no tenemos centralizado el pozo, vamos a tener la cañería recostada sobre el lado inferior del mismo, y cuando nosotros bombeemos la lechada, ¿qué va a hacer la lechada? Va a tratar de ir por el lado que le sea más fácil. Por ejemplo, en este caso, el lado más ancho que es este, y por el lado más estrecho le va a costar subir. Acá ven un gráfico de pies por segundo, de velocidad de flujo, en los que se ve que en este lado, que es el más ancho, tiene una mayor facilidad que en el lado que está más recostado. Y si vos ves acá, se ve que vos vas levantando anillo, pero sin embargo estás levantando más anillo de un lado que del otro. Y eso te va a generar una contaminación importante y después un resultado que no va a ser exitoso, ¿no? Y con estos centralizadores, que son los que se ven acá, estos rojos, vos podés dejar de manera tal de que la cañería te quede lo más centrada posible en el pozo. Este es un ejemplo de un pozo horizontal, pero bueno, se puede ver, digamos, que el efecto es bastante crítico en esto y en los pozos que vimos anteriormente. Así que bueno, ¿cuál es la función del centralizador? Es la que tocábamos el tema recién, tratar de separar el casing de las paredes del pozo y que el cemento pueda ubicarse proporcionalmente por el espacio anular, de manera tal de tener una buena cementación, ¿no? Tenés bastantes tipos de centralizadores, tenés tipo bow spring, que son de flejes, que estos se abren y se cierran y se coloca un clavo. Después tenés centralizadores rígidos o solid bodies, que estos los estamos utilizando en zonas que tenemos, por ejemplo, tangentes o alto ángulo. Después tenemos centralizadores de una sola pieza, tipo Centec o semirrígidos, y después centralizadores especiales, tipo crimpeados, que los estamos utilizando en lo que es las aplicaciones de casing drilling. Siempre que nosotros hablemos de elementos o de lechadas o ensayos, como decía Denis recién, tenemos que referirnos al API. Acá les dejamos un par de normas que tienen una serie de estándares y prácticas recomendadas para cada uno de ellos, ¿no? Tenemos la API 10D, que son especificaciones para centralizadores bow spring. La API 10D2 son para ubicación de los centralizadores y ensayos de stop collar. La 10TR5, que es un reporte técnico de los métodos de ensayo para cada uno de ellos. Y la TR4 también, que es un reporte técnico sobre selección. Si quieren, ustedes nos contactan después y se las podemos compartir. Nosotros las tenemos y está bueno, digamos, tener y siempre referirnos a ellas cuando vamos a diseñar o seleccionar centralizadores para bajar un casing en un pozo, ¿no? Bueno, hablamos de standoff, centralización, pero ¿qué es el standoff? Básicamente es cuán excéntrico está el casing que ven acá respecto al pozo. Si el casing está con cero excentricidad, digamos, se ubica acá en el centro, vamos a tener un standoff del 100%, y mediante más se aleje del centro y este valor C que está acá arriba en el numerador sea menor, nuestro standoff, el porcentaje de standoff va a ser mínimo, ¿no? Cada centralizador, cuando ustedes lean lo que es la API,
tiene distintos parámetros. Uno de ellos es el insertion o el starting force, que es la fuerza máxima requerida para insertarlo en un pozo de un diámetro determinado, que es lo que ven acá. Por ejemplo, este tiene un valor de 1000 libras. Después tienen un running force, que es la máxima fuerza requerida para mover el centralizador dentro de un diámetro determinado, que es el que ven acá. Y después tienen el restoring. El restoring force es la fuerza ejercida axialmente sobre el centralizador contra el casing, para mantenerlo alejado del mismo, ¿no? Y alejado de la pared del pozo. Así que estos son los 3 parámetros principales que ustedes van a tener en una hoja técnica de un centralizador, y es el que cuando ustedes diseñen en un simulador una centralización, el simulador les va a pedir que ingresen estos datos. Después, ¿cuál es el porcentaje de standoff requerido por un pozo o requerido para un programa de cementación? El API te dice que el 67%, pero nosotros, digamos, nuestra recomendación es el máximo posible, digamos. Siempre tener el standoff máximo para una buena cementación. Así que este 67 es una recomendación más, no es un valor para determinar una buena o mala centralización. Después tiene un poco de fórmulas y cálculos de espaciamiento y de flexión, y un ensayo de holding force para que lo tengan ahí en consideración. Después tenemos de la API TR5, que es el Technical Report, distintos ensayos que se hacen: cálculo de carga lateral, carga estática, carga dinámica, durante que vos le haces caer a una determinada distancia un peso, y después la carga axial que hablábamos recién, de cada centralizador, ¿no? que es dato después. Aspectos básicos del Technical Report, el 10TR4, y las características principales de cada centralizador, y estos que ven acá, que son de flejes, son preparados para ser utilizados en pozos verticales y que no requieran ningún tipo de problema o rotación del casing. Estos no se pueden rotar, ni tampoco en caso de quedar agarrados. No podemos tirar muchos porque la verdad que no tienen esa capacidad, ¿no? Ahora vamos a ver en un ratito una foto de un pull-out casing que se hizo en un pozo, y van a ver cómo quedan los centralizadores cuando nosotros los sacamos a superficie, una vez que le aplicamos una fuerza mayor a la que soportan, digamos. Después tenemos de flejes rígidos, como les comentaba, pueden ser crimpeados o pueden ser de aletas, que estos nosotros los estamos utilizando en pozos desviados u horizontales, y te dan la posibilidad de rotar la cañería. Así que estos, en caso de rotar la cañería, es una muy buena opción, digamos. Después tenemos los One Piece o tipo Centec, que es la marca más conocida. Estos son recomendados para utilizarlo en todo tipo de pozo, pero bueno, debido al precio se recomienda usarlos en pozos desviados, horizontales o con problemáticas especiales. Estos se pueden rotar, no se puede perforar, obviamente, con estos centralizadores, pero te permiten una cierta rotación dada por el fabricante, y nosotros en pozos con problemas los hemos utilizado con buena performance y sin que nos generen esfuerzos excesivos, ¿no? Bueno, después tienen otro tipo de centralizadores especiales. Estos no los estamos utilizando mucho. Generalmente utilizamos los anteriores que veíamos recién, los Centec y los Solid Body. Después, nosotros el Centec, ¿cómo lo ubicamos, no? Porque como veían, no tiene, digamos, stop collar. Los stop collar vienen aparte y pueden ser de una hilera o doble hilera. Estos son los que tienen una fuerza de sujeción mayor
que estos, y en caso de pozos especiales o con anulares estrechos, los hemos utilizado con muy buena performance. Después, ¿dónde se ubican los centralizadores? Miren, como voy a volver al video, así les muestro bien qué nos indica el proveedor. Este es el centralizador, el Centec, el One Piece. Y como veíamos, esto en los caños estivados, nosotros los podemos ir ubicando, y la longitud recomendada para posicionarlos en el casing es de 8 pies aproximadamente desde el pin, digamos. Entonces, nosotros lo que se hace es, en boca de pozo los colocamos y le fijamos el stop ring en la parte superior y en la parte inferior para que no se muevan, digamos. Ahí está. Ahí tenemos el stop ring o el stop collar, uno por encima y uno por debajo, y la recomendación es de 8 pies desde el pin. Sí, bueno, vamos a volver a la página donde estábamos. Así que tenemos esta, que es la recomendada por el fabricante, y bueno, y la que estamos utilizando nosotros. No se recomienda para nada ponerlo en la cupla. Hemos visto casos donde se colocaban en la cupla de manera tal de que no tenga movimiento en la cañería, pero no es una práctica recomendada ni por el fabricante ni por nosotros como operadora, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si uno excede las capacidades técnicas o las limitaciones técnicas, perdón, del centralizador? Nos puede pasar esto. En caso de un aprisionamiento y tengamos que tirar o tengamos que rotar la cañería, nada, podemos generar este inconveniente en el pozo, digamos. Un poco más de ubicación de los centralizadores. Dijimos 8 o 6 pies, si tenemos un per joint spacing. Si tenemos 2, 20 pies, 10 pies cada uno. Si tenemos 3, bueno, 7. Y así, ¿no? Nosotros actualmente lo que es en la cuenca, usamos no más de un centralizador por case. Todavía no usamos 2 ni 3 tampoco. Así que bueno, ¿cómo simulamos el distanciamiento? Nosotros tenemos varias maneras de cargar en el simulador. Una es cargando cada cuántos pies o cada cuántos metros vamos a colocar los centralizadores. Por ejemplo, uno por caño, cada 12 metros. Lo que hace el software es nos dice el valor del standoff. Si no, nosotros lo que podemos hacer es agarrar y decir, che, quiero el 70% de porcentaje de standoff. ¿Cuántos centralizadores me recomendás? Y bueno, el software lo que hace es, de acuerdo a la distancia que vos le pedís que centralice, por ejemplo, el fondo hasta el tope de cemento, lo que hace te da dos valores. Uno, el cálculo del standoff en el mid-span, que sería el centro del centralizador, que es este punto, o si no, en el medio de la cañería. Y bueno, y te va especificando la posición de cada uno de los centralizadores. Y bueno, después lo que vos podés hacer es agregar un tipo de centralizador, por ejemplo, un tipo Centec y un Solid Body, y lo que va haciendo es te va calculando cada uno del espaciamiento de acuerdo a los requerimientos que vos le vas poniendo, digamos. Es bastante noble lo que es el software para simular, y está bueno, digamos, y bueno, les recomiendo que vayan probando con cada uno de los métodos, ¿no? Para ir
teniendo la sensibilidad y bueno, viendo cómo, y entender mejor cómo el beneficio, digamos, de la centralización en el POS. Después, bueno, estos son los gráficos que te va tirando el software. Ahí, como les decía, tenés una centralización al centralizador y otro al midpoint o al midspan, que si se fijan, el centralizador siempre va a ser máxima y en el medio del caño va a ser un poco menor, ¿no? Como pueden observar acá. Acá está el centralizador y el midpoint. Después, esto ya es cómo estamos centralizando nosotros en PAE, lo que es un pozo tipo S. Como ven acá, en las líneas rojas está lo que es la fuerza lateral que vamos a tener. En este caso vamos a tener una fuerza lateral máxima en lo que es el bill, la tangente, y después en el drop. Nosotros estamos utilizando Centec en lo que es la vertical, la tangente, y en el bill y en el drop estamos utilizando estos tipos de centralizadores tipo solid body, que lo que te hace es que se aguantan un poco más de la fuerza lateral, ¿no?, que vamos a generar en el pozo. Bueno, esto un poco más de lo mismo. Y bueno, ya hablando de los equipos de flotación, recuerden que nosotros cuando bajamos el casing equipment y el casing, ¿no?, tenemos que bajar un zapato y un collar flotador, de manera tal de que el fluido, cuando hacemos el plug-down por diferencia hidrostática, no se regrese al interior de la cañería, ¿no? Y bueno, y acá está un poco lo que son las pruebas que se le hacen con la norma PIR-P10F, y tenemos 3 tipos de categoría, con 2, 4 y 6 horas a 3 barriles por minuto, sino 8, 12 y 24 a 10 barriles por minuto, y la presión del test, digamos. Después tenemos temperatura y la presión en lo que es PSI. Después tenemos distintas categorías de acuerdo a la durabilidad que tienen. La máxima es la D36, que son 36 horas de durabilidad acumulada con los cabales que les mencionaba hace ratito. Después tienen acá otros más, y lo que son las temperaturas, el máximo es la categoría T400, con 205 grados centígrados o 400 grados Fahrenheit. Con respecto a la presión, tenemos lo máximo, el P7.5, que son 7.500 PSI en el test de presión que le realizamos a cada uno de ellos. Después, ¿cómo se realizan estos ensayos? Tenemos un flow loop que utilizamos. Esto generalmente lo tiene el proveedor por ejemplo, Innovex lo tiene en la base de Houston, y lo que se hace es se prueba el elemento completo acá, y uno le puede dar presión y bueno, y ver las características que tiene y si cumple con lo mencionado anteriormente. Después, ¿cómo es el interior de cada uno de los elementos? Estos son los collares que tienen, básicamente es como, imagínense una cupla que está cementada y que tiene una válvula tipo poppet con un resorte, que el fluido ingresa por acá, comprime el resorte y deja el pasaje en este sentido, ¿no? Cuando el cemento quiere regresar por diferencia de presión, el resorte se estira y esto cierra en este asiento, y cierra de manera efectiva el retorno del flujo, digamos. Zapatos, tipo de zapato, tenemos una gran variedad. Tenemos tipo zapato guía, que esto, si observan, es un zapatito sin válvula. Después tenemos un zapato flotador, que sería como un collar, pero con la nariz redonda. Esto es lo mismo que un collar.
Después tenemos zapatos rimadores que te permiten, de acuerdo a los perfiles que tienen, poder no perforar, sino que ir rimando y en caso de tener asentamientos o problemas en la intubación, dándole rotación te permite bajar con más seguridad, ¿no? Y bueno, después zapatos especiales y ya después vendría algún trépano de casing driving como para poner acá. Después, ¿cómo son los zapatos? Tenemos rojos, generalmente Halliburton, verde lo que es Rubicon o Topco, Air Force son rojo, y Binding, otra compañía, son generalmente azules. Bueno, y este es uno de Infocus. Este lo que te permite es, aplicando peso, ir rotando y posicionando mejor en caso de que tengamos asentamiento de canería en el pozo. Y bueno, y este, como les comentaba, es el trépano de casing driving, que lo que te permite es ir entubando y perforando a la vez. Acá tienen las boquillas, en donde sale el lodo, cortadores, muy parecido a un PVC, y una válvula de seguridad, una válvula de alivio que en caso de un bloqueo de las boquillas, abre con 2500 PSI de presión diferencial. Bueno, y ahí para mostrarles un poco rápido en lo que se basa una operación de cementación. Ahí ya tenemos colocado, como habíamos conversado al principio, la cabeza de cementación, el equipo conectado a la cabeza. Y una vez ya están todas las líneas montadas, se hace el cierre de las válvulas principales de la cabeza de cementación y se realiza una presurización con agua de todas las líneas que tenemos. Se lleva a una presión determinada ya en el diseño, se controla que me mantenga en el tiempo y ya con eso se daría por aprobada que las conexiones que tenemos realizadas hasta la boca de pozo están en condiciones íntegras para poder después realizar la posterior operación. Ahí una vez que tenemos avanzado ya, o sea, ya tenemos determinada la prueba de línea, se alinean nuevamente las válvulas. Para poder iniciar con el bombeo de fluido. Y se bombea primero un lavador, es parte por ahí de los colchones, se bombean delante de las lechadas, un lavador químico que lo que nos va a ayudar es a remover principalmente todo lo que quede de rastros de fluidos o de hidrocarburos en las paredes del pozo o paredes del casing. Y posteriormente, detrás de el fluido lavador, se va a bombear un espaciador. El espaciador lo que cumple es la función de removedor mecánico. Este espaciador se densifica principalmente con carbonato. Por ahí a veces se puede usar hematita en caso de que se requieran densidades grandes. No es el caso por acá del Golfo, dado de que, como habíamos mencionado en toda la presentación, tenemos muchas zonas de pérdidas. Y la función de este colchón sería la de remover todos los restos de sólidos que tengamos. A ver, creo que no está avanzando el video. Bueno, el bombeo del colchón, una vez que se realiza el bombeo del colchón, si se fijan, dentro de lo que es la cabeza de cementación, se estuvo usando siempre la válvula inferior, y esa válvula, como pueden ver, está por debajo de los dos tapones que están alojados dentro de la cabeza de cementación. Como ya había explicado Cristian, esos tapones se sostienen con pines dentro de la cabeza. Una vez que nosotros vamos a alargar ya con el bombeo de la lechada, se remueve el primer pin de modo de bombear, de poder desplazar el primer tapón, que es el tapón blando, el que tiene el diafragma, que se rompe con 700 PSI.
y se abre la válvula que está entre medio de los dos tapones, de modo de ahora comenzar a bombear la lechada por encima de ese tapón, pero por debajo del tapón principal de desplazamiento. Se realiza nosotros, en el caso nuestro, vamos a tener, dependiendo de las profundidades del pozo, hasta 3 lechadas distintas. En este caso, cuando se muestra un caso de 2 lechadas, vamos a tener una lechada principal o liviana por delante, por detrás una lechada de mayor densidad que tiene mayores propiedades de resistencia. Y una vez que terminemos nosotros el bombeo de las lechadas, se cierran todas las válvulas, se retira el pin que libera el tapón superior y se abre la válvula superior de la cabeza de cementación. Una vez que la tenemos abierta, ya ahí se puede comenzar el desplazamiento y el tapón que nosotros tenemos o sobre las lechadas va a empujar las lechadas y va a ir barriendo el resto de cemento que nosotros tengamos dentro de la cañería. Es decir, nos va a despachar el fluido, vamos a evitar contaminación con el fluido de desplazamiento y a su vez vamos a ir limpiando el casing, de modo de no tener ningún tipo de rastro o que nos pueda generar después en la completación algún inconveniente. Una vez que el tapón llega al fondo, va a ser tope en el collar y ahí vamos a ver que la presión va a incrementarse exponencialmente hacia un valor máximo. Nosotros siempre lo seteamos en la unidad bombeadora, que cuando pase por encima de las 500 PSI, de lo que nosotros tenemos pronosticado como su presión final en ese momento, la unidad directamente se para automáticamente y ahí daríamos por finalizada la operación de cementación. Una vez que se controle y que efectivamente cerró el collar, se libera la presión hacia el bombeador y se controla de que el retorno de fluido, una vez que la presión llega a cero, se detenga. Esto nos va a indicar, como ya les hablo Cristian, sobre los collares flotadores, que la válvula cerró efectivamente y no vamos a tener retorno de fluido. Bien, gracias, Denis. Bueno, y ya yendo a la operación en sí, ¿cuáles son las consideraciones que tenemos? Uno tiene que, a medida que va preparando los fluidos y se hace en el pozo, tiene que tomar muestras y tomar densidades y controlar que los volúmenes son los correctos. Los materiales que van a ser agregados a la pasada tienen que también ser controlados y verificados en cada momento. Los materiales sólidos que van cargados en los bulks tienen su hoja de carga, también lo tienen que controlar, que sea lo que ustedes aprobaron en el programa de cementación y la certificación, ¿no? Que lo tenga y el pesado en balanza en planta. Cada equipo, cuál es el material que contiene y qué va a ser, digamos, en los fluidos que van a bombear. Revisar la secuencia de bombeo versus el layout del equipo y fluidos contenidos, asegurando que las conexiones de las líneas de bombeo entre los equipos y entre equipos y desde los equipos al pozo sean lo correcto, ¿no? Bueno, prueba de líneas, que es el primer paso que recién decía Denis, cómo tiene que ser y qué parámetros estamos controlando nosotros. La prueba de línea siempre tiene que estar por encima del elemento más débil que tengan ustedes, ese va a ser su fusible, y nosotros lo que recomendamos son por lo menos 1000 PSI por encima de este valor, ¿no? Si nosotros tenemos una prueba de línea, como la que ven acá en la curva roja, se considera como una prueba fallida y no satisfactoria. Nosotros, desde que la curva comienza a quedarse asintótica al eje horizontal, evaluamos un periodo de 5 minutos, y este valor, esta diferencia no puede ser mayor al 5% de la presión definida para la prueba, o 500 PSI, lo que resulte menor. También tenemos que tener una pendiente de presión que sea menor a 10 PSI por minuto. Bueno, y de esta manera es como nosotros vamos controlando en campo que la prueba de línea sea efectiva, ¿no? Un poco más de bombeo de desplazamiento con lo que dijo Denis. ¿Qué es la caída libre? Ustedes saben que nosotros bombeamos fluidos de distintas densidades, y como pueden ver acá, esto es lo que es la línea roja, es el rating, o sea, el caudal de bombeo,
y la línea verde es el rate out o el caudal de salida que nosotros estamos teniendo en el zapato en el fondo del pozo. Como ven acá, en un momento se separan y vamos a tener nosotros bombeando 6 barriles, que en el zapato estamos, el fluido está saliendo a 9 punto y pico, o sea que estamos teniendo caída libre. Vamos a tener caída libre hasta la ecualización, que la ecualización es esta, en los cuales el rate in y el rate out se igualan y ya comenzamos a levantar presión y a levantar anillo de manera efectiva. Bueno, ¿cuál es el caudal máximo a bombear y el mínimo? Denis en un momento habló de lo que es la densidad equivalente de circulación. Nosotros siempre tenemos que estar por debajo de la zona de fractura del pozo, y eso lo controlamos controlando la SD que vamos a generar en fondo de pozo. Desplazamiento, ¿qué tenemos que controlar? Siempre se tiene que verificar que el pozo esté circulando bien, de manera tal de tener un control de lo que son las presiones y tener un control de lo que está pasando en el pozo, a ver si estamos teniendo pérdidas parciales, totales o de tipo severas, ¿no? Que nos pueden afectar a la posición final de los fluidos y luego a los parámetros finales de la operación. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que es empaquetamiento, que debo hacer si la presión de bombeo es mayor a la de diseño durante la cementación. Ustedes siempre tienen que tener un control de cuánto tiempo la lechada, desde que se inició su mezcla, está corriendo, digamos, un timer, que es la bombeabilidad que nombraba Denis al principio. Nosotros no podemos, en caso de que la presión se vaya por encima de la de diseño, no podemos ir bombeando a 0,2 o a mínimo caudal sin saber cuánto tiempo nos va a durar colocar la cementación en el tope requerido, ¿no? O hasta desplazar hasta hacer tope tapón sin tener eso bien atado, porque si no podemos quedarnos cementados en un desplazamiento. Los cortes automáticos de las bombas, siempre tenemos que estar sabiendo cuál es la presión teórica que tenemos que tener en ese instante y los cortes siempre por encima para evitar paradas accidentales, y cuál es el volumen máximo que debo desplazar. Digamos, eso está en el API. Nosotros por lo menos tenemos un 4% más medio su track que tenemos como máximo que podemos desplazar. ¿Para qué? Para no lavar el zapato, ¿no? Para no ingresar fluido, no sé, ya sea agua o lodo en el anular, porque ahí estaremos lavando el zapato y es algo que no queremos hacer. Bueno, un poco lo que es el acondicionamiento de lodo para la cementación, cuáles son las principales causas del CBL malo. Como dijimos, acondicionamiento, movimiento de cañería, si podemos reciprocar y derrotar la cañería mejor, la velocidad anular que sea máxima, centralización, la mayor centralización posible, y el uso de espaciadores y lavadores para remover bien el lodo anular. Recordemos que una pobre remoción de lodo es igual a una pobre producción del pozo, ¿no? Bueno, un poco de ejemplos. Esto, como veíamos en el video de la velocidad anular, es un ejemplo de cómo en un pozo que no está bien centralizado vamos a tener una canalización de fluidos, o no vamos a poder directamente colocar el cemento de manera efectiva, y vamos a tener una canalización de fluidos y un mal CBL consecuentemente. Simulaciones de SD, nosotros tenemos, como decíamos, una presión de fractura y una presión poral. Nosotros siempre que tenemos que estar dentro de la ventana, y se hace muy difícil, digamos, en pozos que tienen una ventana estrecha. Por eso tenemos que utilizar lechadas de distinta densidad, 15.6, 13.8, 12, de acuerdo, para cumplir siempre estar dentro de la ventana operativa. Esto es un ejemplo de cavitación de bomba. Como pueden ver acá, tenemos comportamiento errático en lo que es la presión, lo que es la presión en rojo. Así que nada, tienen que tratar de disminuir el caudal o subirlo, o verificar que esta presión
digamos, no tenga este comportamiento en campo. Otro ejemplo de cavitación en bomba K, empaquetamiento, veíamos recién qué hacer en caso de empaquetamiento. Acá pueden ver la presión, cómo de manera abrupta llega a este valor y se paran los cortes, saltan los cortes de la bomba, y después luego no podemos volver a recuperar la tendencia que teníamos antes. Acá volvimos, cae de manera abrupta la presión, acá el pozo cortó circulación debido a ese empaquetamiento, y la presión terminó en 1600 psi, pero bueno, pudimos terminar el desplazamiento, digamos que eso es importante. Acá tenemos otro ejemplo, fíjense cómo apenas iniciamos el desplazamiento, la presión sube de manera abrupta. ¿Qué se hace? Se tiene que bajar el caudal a un mínimo de 1 barril por minuto casi, y no se llega a terminar de desplazar porque se cumplió casi el tiempo y de bombabilidad, y terminó con una presión de cierre de 2786 psi. Acá tenemos otro evento más también, empaquetamiento, sube mucho la presión, se baja el caudal, pero en este caso se pudo hacer el tope tapón. Otro más, fíjese cómo la presión sube de manera abrupta y como el ingeniero en campo tiene que bajar al mínimo caudal para poder terminar de desplazar el fluido sin superar la presión de línea que habían hecho en un principio. Este es un empaquetamiento severo, levanta presión, defoga, prueba de línea 3100 psi, llegan a 3000, defoga, vuelve, levanta presión, casi la misma prueba de línea, defoga, listo. Este pozo, digamos, la catástrofe, digamos, no pudimos desplazar el cemento, y bueno, el cemento quedó mucho en el interior de la cañería, ¿no? Esta es la peor condición de empaquetamiento que nos puede tocar, y es algo que se tiene que evitar antes, siguiendo las buenas prácticas de centralización y remoción de lodo, ¿no? Acá pueden ver cómo el anillo u obstrucción se rompió, cómo cae la presión de manera abrupta y nos deja completar la operación, desplazando correctamente. Estos problemas de densidad, algún taponamiento o descarga de centrífuga, que vio afectado lo que es la densidad del fluido. Otro problema de densidad, como se puede observar acá, cómo varía de manera constante. La densidad de la lechada está de 13,8. Y lo que es el tope tapón, como nosotros tenemos que tener mucha atención en lo que es el tope tapón, que nunca la presión luego del tope tapón puede ser decreciente, ya que si es decreciente nosotros estamos en evidencia que el fluido del interior, la presión desde el interior del pozo se está comunicando al anular y estamos lavando evidentemente el zapato, ¿no? Luego acá tenemos otro, como cuando paramos el bombeo, la presión decae hasta un punto que se hace mínimo, digamos, o queda estable, perdón, y en este caso la presión cae hasta un valor de equilibrio con la aerostática, ¿no? Luego retoma el bombeo y llega al tope tapón. En caso de que nos falle el elemento de flotación, hay una forma, digamos, de despresurizar, de manera de lograr perder bombabilidad y hacer un desfogue controlado. ¿Para qué es esto? Para evitar la formación de microanillo, dejar el casing presurizado y que frague la lechada de esa manera y desfogamos de manera abrupta, vamos a despegar todo lo que es el casing del cemento que se encuentra en el anular. Acá vemos un ejemplo de un zapato lavado, como en el fondo se ve que desmejora y luego va mejorando hacia arriba, acá también, y este es otro, digamos. Esto es lo que queremos evitar cuando desplazamos por exceso,
del teórico, y también cuando vemos que la presión decae luego de un tope tapón. Esto para que vean la influencia del caliper, como veíamos el video del pozo que tenía ensayamiento de pozo, washouts, como en cada zona de washout tenemos un mal cemento. Esto está evidente en este CBL con este caliper, ¿no? Influencia de microanillo, cómo se ve buena respuesta del BL en la formación, que son estos arribos de acá, y una mala señal o una mala calidad del cemento inmediatamente del case. Y esto es un ejemplo para que vean cómo quedan las barras cementadas cuando uno hace un tapón de cemento o un abandono de pozo. Si nosotros hacemos un pull-out muy lento, podemos generar esto y que quedan las barras todas cementadas y las tenemos que descartar. Así que bueno, creo que nos pasamos un poquito de tiempo, pero eso es lo que teníamos con Denis para mostrarles. Bueno, Cristian, Denis, les agradezco muchísimo el tiempo, la transmisión del conocimiento que han compartido. Hay una consulta de parte de Aldana que escribió en el chat. Dice, quería consultar cómo varían las consideraciones de lechadas y aditivos entre pozos verticales y pozos horizontales. Sí, ahí en realidad no va a haber mucha variación hablando si nosotros definimos cómo varía entre pozos verticales y pozos horizontales. Las variaciones de aditivos están dadas más que nada por las condiciones que tenemos de presión y temperatura en un caso y en otro. Y vamos a hablar, por ejemplo, acá lo que es Argentina, de lo cual por lo menos tengo bastante conocimiento de lo que son pozos horizontales. La gran mayoría de los pozos son de alta temperatura y muchas veces también son de altas presiones, o sea, son pozos HPHT. ¿En qué nos va a influir respecto a lo que usamos nosotros acá? En realidad, no tanto en los tipos de aditivos, sino dentro de cada aditivo tenemos distintas familias. O sea, por ejemplo, hablando de retardador de Fraude, vos vas a tener rangos de temperatura para cada uno de los retardadores Fraude que tenga cada compañía. Tiene retardadores que trabajan muy bien, por ejemplo, entre 50 grados y 100 grados de temperatura, otros que ya trabajan a mayor temperatura, otros que son para pozos por ahí un poco más o menos o con poca temperatura. Entonces va más que nada por eso. Sí, por ahí el aditivo que puede aparecer que nosotros cada vez tengamos que utilizar acá es un antisedimentante. En el caso de Neuquén, tenemos pozos horizontales con altas presiones y altas temperaturas, tenemos mayor tendencia a tener lechadas más fluidas y por lo tanto eso va a dificultar la sustentabilidad de los sólidos dentro de la matriz de la lechada. Entonces se suele usar o viscosificantes o antisedimentantes. Y principalmente, pues nosotros vamos a tener una gran parte del desplazamiento de toda la lechada granular en una zona horizontal, en donde no va a ser perfecto el desplazamiento, quizás tengamos zonas con acumulación de litio o de poco flujo, ya que va a estar la cañería recostada, y eso nos va a empezar a acumular sólidos y la lechada no tiene la capacidad de contener, lo que nos va a llevar después a un empaquetamiento como habíamos estado en los últimos detalles. Por ahí otra cosa importante que tener en cuenta es la centralización, ¿no? Si nosotros no centralizamos la parte horizontal, la lechada puede ser la mejor del mundo, pero sin embargo no vamos a tener un posicionamiento efectivo de la misma y va a ser como medio, como que lo más importante, digamos, para posicionar la lechada es, yo creo, la centralización. Acá como podés ver, digamos, si no tenés una buena centralización, podés caer en esta condición, ¿viste? Y nada, vas a tener un CBL o una migración de fluidos y una contaminación de la misma. Así que está buenísima la pregunta y es algo, digamos, que se tiene en cuenta. Bien, bueno, perfecto. Acá hay otra consulta que hace Federico. ¿Las operaciones de cementación inner string son siempre consideradas o depende de la formación? ¿Es fundamental este tipo de operación? Generalmente los inner string, nosotros acá en Golfo nada, no los usamos.
pero se hace mucho en offshore y en pozos que tienen diámetros de cañería grandes, ¿no? Imagínate que vos tenés un tramo somero por cementar, una conductora o una guía somera, y tenés un diámetro muy grande de cañería, vas a necesitar un tiempo de desplazamiento alto, y por eso vas a tener que diseñar una lechada que tenga un tiempo de movilidad muy, muy grande, se te estiran el tiempo de fragüe, el UCA, entonces vos con el inner string, o sea, no sé si todos saben, es adentro de una cañería, meter una cañería de menor diámetro, conectarla y desplazar por esa cañería de menor diámetro para disminuir los tiempos operativos de la cementación. Así que nada, eso. Se usan, pero principalmente en diámetros de cañería que son grandes. Perfecto, Cristian, gracias. Y hay otra pregunta por parte de Jesús que dice, quería consultar si en caso que la cementación no quede bien centralizada el casing, una vez fraguado el cemento, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ahí, bueno, si no te quedó bien centralizado, una vez que fragó el cemento, vas a tener dos opciones. Puede haber quedado de todos modos bien. O sea, cuando nosotros hablamos de las mejores prácticas, tanto hablar de acondicionar el lodo, buena centralización, controlar los fluidos, no estamos diciendo de que si nosotros seguimos todo esto vamos a tener una cementación excelente y los resultados van a ser 100% excelentes. Lo que estamos haciendo con cada una de estas cosas es incrementar la posibilidad de éxito. Entonces, el que vos no lo tengas bien centralizado no quiere decir que sí o sí vayas a fallar, pero que tenés más chances de fallar seguro. Ahora, en caso de que no te quede centralizado, vas a tener que esperar a que se haga una corrida de CBL para poder evaluar la calidad del cemento que tenés al otro lado de la cañería, y en base a esa calidad ya ahí se pueden tomar acciones de remediación, que era lo que mencionaba al principio de la presentación. Si no tenés una buena cementación o no hay que generar un costo adicional en remediaciones. Por lo general, lo que se hace ahí en esos casos, se punza la cañería donde vemos que hay malo o no hay cemento, y se hace un bombeo de cemento a través de esos punzados. Y una vez que ya se termina de hacer el bombeo, se espera el fragüe de ese cemento y ya la compañía, en este caso está Workover, realizando la terminación, va a ir a rotar el exceso de cemento dentro de la cañería y ya te quedaría un mejor cemento al otro lado. Perfecto, Denis. Muchas gracias. Bueno, nuevamente les agradecemos a ambos por el tiempo.